La historia jamás contada de Jorge Ramos. Entre la gloria profesional y las lágrimas privadas. Era el 16 de marzo de 1958, cuando en la bulliciosa Ciudad de México nacía un niño que, con el tiempo, se convertiría en una de las voces más poderosas del periodismo latinoamericano, Jorge Gilberto Ramos Ábalos. Conocido por muchos como el Walter Cronkite de América Latina, Ramos no solo construyó una carrera brillante en Univisión, donde fue rostro emblemático durante casi 4 décadas, sino que también cargó en silencio con cicatrices que marcaron profundamente su alma. A los 67 años, en 2025, Jorge Ramos ya había visto de todo. Caídas de muros, caídas de gobiernos, confrontaciones con los poderosos. Pero ninguna experiencia profesional pudo amortiguar el dolor más profundo de su vida. La distancia con su hija mayor, Paola Ramos. Corría 1990 cuando su matrimonio con Gina Montaner, hija del exiliado escritor cubano Carlos Alberto Montaner, llegó a su fin. La separación no solo implicó un divorcio legal, sino también emocional. Gina se llevó a la pequeña Paola, que apenas tenía 2 años, a vivir a España, mientras Jorge comenzaba su lucha por consolidarse en Estados Unidos. En su modesto apartamento de Los Ángeles, en 1991, Jorge lloraba desconsolado, consciente de que se perdería los primeros pasos de su hija, y quizás el momento en que lo llamara papá por primera vez. Sentí que perdía un pedazo de mi corazón, confesó en una entrevista ficticia con People en español, en 2020. Lloré muchísimo sabiendo que no podría estar con ella todos los días. Fue una tristeza enorme, y nunca la superé del todo. Aunque con los años logró reconstruir una relación cercana con Paola, aquella herida de la distancia quedó grabada en su alma. A esa pena se sumó en 2005 otra pérdida devastadora. La muerte de su madre, María Ábalos, víctima de cáncer de pulmón a los 72 años. Jorge recibió la noticia tarde en la noche, vía telefónica desde México. Viajó de inmediato, pero solo llegó a tiempo para verla en su ataúd. Se arrodilló junto a ella, sollozando, y le susurró al oído: «Mamá, lamento no haber vuelto más a menudo». Esa culpa, la de no haber estado más presente, lo acompañó por años. Como si los logros no pudieran compensar el precio pagado. La historia de Ramos es la de un hombre que lo dio todo por informar, pero que también perdió mucho en el camino. Su carrera comenzó en 1983 en XCW-TV de Televisa, pero cuando uno de sus reportajes fue censurado, decidió dejarlo todo atrás. En 1984 emigró a Estados Unidos, y para 1987 ya era copresentador del noticiero de Univisión, puesto que mantuvo durante 38 años. Uno de sus grandes hitos fue la cobertura de la caída del muro de Berlín en 1989. Luego vendrían entrevistas con figuras como Fidel Castro, Hugo Chávez, Barack Obama y Donald Trump. Este último protagonizó una sonada expulsión de Ramos en plena conferencia de prensa en 1915. Su estilo incisivo y directo le ganó elogios, pero también enemigos, y premios, muchos premios, 10 Emmy, el Maria Morse Cabot en 2001, y un lugar en la lista de Time de las personas más influyentes del mundo en 2015. Ramos también produjo documentales como Hate Rising en 2016, y escribió más de una docena de libros, incluyendo The Other Face of America, 2000, y Stranger, 2018, estableciéndose como una voz insustituible de la comunidad inmigrante. Pero no todo fue triunfo. En 1995, fue duramente criticado por su cobertura de la guerra en El Salvador, considerada por algunos como falta de objetividad. Lloró en su oficina en Miami, sintiendo que había fracasado profesionalmente. En 2019, fue detenido junto a su equipo en Caracas tras una tensa entrevista con Nicolás Maduro, y lloró nuevamente, preocupado por la seguridad de sus compañeros. Para Ramos, cada lágrima fue una entrega, un precio. Durante la grabación del programa América con Jorge Ramos, para Fusión TV en 2013, trabajó 20 horas diarias durante una semana. Lloraba de agotamiento, pero no se detenía. En 2008 presentó el debate entre Barack Obama y Hillary Clinton en la Universidad de Texas. Detrás del escenario, lloró por la presión de representar dignamente a la comunidad latina.
Y así, en silencio y con el corazón dividido, Jorge Ramos cerró su capítulo en Univisión a finales de 2024. Detrás del periodista implacable, siempre hubo un hombre marcado por el dolor de la distancia, las ausencias y las decisiones difíciles. Un hombre que supo informar al mundo, mientras su propio mundo interior luchaba por sanar. Jorge Ramos, lágrimas de un gigante. Después de 4 décadas al frente de las cámaras, Jorge Ramos rompió en llanto durante su última transmisión. No fue simplemente el cierre de un ciclo profesional, fue el final de una era, un capítulo que marcó la historia del periodismo hispano en Estados Unidos. En ese instante su voz se quebró. No por tristeza, sino por el orgullo profundo de saber que había entregado lo mejor de sí mismo. Porque Ramos nunca quiso ser solo un periodista más. Quiso convertirse en una voz para los sin voz. Un defensor incansable de los derechos de la comunidad latina y de la libertad de prensa. Desde sus inicios, el mexicano de cabello plateado y mirada firme, supo que su misión trascendía la lectura de noticias. Su mayor triunfo, sin duda, fue transformar a Noticiero Univisión en la fuente informativa más influyente para los hispanohablantes en Estados Unidos. Durante su pico más alto de audiencia, más de 2 millones de personas sintonizaban cada noche, buscando no solo información, sino confianza y representación. En el año 2000, cuando el noticiero rompió récords de audiencia, las lágrimas volvieron a brotar. En privado, Jorge confesó sentir que ese momento era un homenaje silencioso a todos los inmigrantes que, como él, habían dejado todo por un futuro mejor. Y fue allí cuando redobló esfuerzos para llevar los temas latinos al corazón del debate nacional. Desde 2007, a través del programa Al Punto, Ramos entrevistó a presidentes, senadores y líderes globales, forzándolos a hablar cara a cara sobre inmigración, educación, salud y dignidad. Nunca se doblegó, nunca se cayó. Y cuando se atrevió a enfrentar a Donald Trump en una rueda de prensa y fue escoltado por seguridad, se convirtió en símbolo mundial de resistencia periodística. Pero no todo fue cámaras y micrófonos. Jorge también buscó llegar al alma de la gente desde otros ángulos. Produjo documentales como Hoyt Rising, en el que retrató el auge del racismo en Estados Unidos con una crudeza que incomodó a muchos y despertó a otros tantos. En 2017, recibió el Premio Burton Benjamin Memorial del Comité para la Protección de los Periodistas. Un reconocimiento que, según sus propias palabras, le hizo llorar como pocas veces en la vida, porque sintió que ese trofeo era el eco de tantas veces en que se jugó el pellejo por defender el derecho a informar. Ramos también quiso dejar una huella escrita. Su libro, Take a Stand, no fue solo una autobiografía, sino un grito de aliento para las nuevas generaciones latinas. Cuando el libro fue traducido a 5 idiomas, Jorge lloró una vez más, sabiendo que sus palabras cruzaban fronteras y tocaban almas. Sin embargo, su historia no solo se cuenta en pantallas o libros. Su vida personal también estuvo llena de emociones intensas, rupturas dolorosas y momentos de esperanza. Su primer matrimonio fue con Gina Montaner, en 1987. Jóvenes apasionados, con sueños desbordando. Al año siguiente nació Paola, su primera hija, pero el sueño se rompió en 1990. Jorge, absorbido por el torbellino de su carrera en Estados Unidos, no pudo evitar que la distancia y las diferencias de estilo de vida desgastaran el amor. Cuando Gina se llevó a Paola a España, Jorge la abrazó en Ciudad de México por última vez con lágrimas en los ojos, sintiendo que había fallado como padre y esposo. Esa herida tardó años en sanar. En 1992 intentó empezar de nuevo. Se casó con Lisa Bolívar, en Puerto Rico, en una ceremonia católica tradicional. Con ella tuvo a Nicolás, su segundo hijo. Durante 13 años intentaron sostener la familia, pero la apretada agenda de Jorge y las diferencias en la crianza terminaron por quebrar el matrimonio. Cuando firmó los papeles del divorcio en 2005, lloró solo en su auto, sintiéndose culpable por no haber sido capaz de ofrecer a Nicolás una familia estable. Tras una breve relación con la actriz Ana de la Reguera, que no prosperó por diferencias de vida, el destino le sonrió en 2011. Fue entonces cuando conoció a Chiquinquirá Delgado, una presentadora venezolana carismática y fuerte. El amor surgió casi de inmediato en un evento de Univisión en Miami. Con ella, Jorge encontró por fin esa paz emocional que tanto había buscado.
se convirtió no solo en pareja de Chiquinquirá, sino también en figura paterna para Carlota y María Elena, hijas de ella. En 2015, cuando la familia entera vacacionó junta en Cancún, Jorge lloró al sentir la conexión familiar que había soñado toda su vida. Por fin, los fragmentos rotos parecían encontrar su lugar. Aún así, el pasado no lo deja del todo. Hay noches en que confiesa a Chiquinquirá sentirse culpable por no haber estado más presente para sus hijos. Esa melancolía es la sombra que acompaña incluso a los triunfadores. A nivel material, su éxito también es evidente. En 2025 se estima que su patrimonio neto supera los $20 millones, fruto de su trabajo en medios, la escritura de libros y acertadas inversiones inmobiliarias. Vive en una casa de lujo en Coconut Grove, Miami, valorada en $4 millones, con piscina infinita y vistas a la bahía de Biscayne. También posee un apartamento de $500,000 en Ciudad de México, donde se refugia al visitar su tierra natal. Y en Valle de Bravo, México, es dueño de una finca donde cría caballos y cultiva la tierra. Una afición heredada de sus padres. Su colección de autos incluye un Mercedes-Benz Clase G, un Tesla Model S y un Volkswagen Beetle clásico, que guarda como joya nostálgica de su juventud. Así es Jorge Ramos. Un hombre que ha vivido intensamente cada página de su historia, que ha amado, perdido, luchado y ganado. Un periodista que no solo informó el mundo, sino que lo desafió, lo abrazó y lo cambió. Y cuando al fin llegó el momento de decir adiós a las cámaras, no fue el fin, sino el comienzo del legado.